Esperen que comparto la pantalla. Perdón, solo quería Sí. decir que a lo mejor la cantidad de personas tiene que ver con que estamos con el parcial, Ah, es se me cierto, ocurre sí. por eso. Sí, sí, sí. Es que, bueno, sí. Finalmente, la idea era no tomar cuando están los parciales de práctico, pero justo se nos juntó también con el recuperatorio del teórico. Entonces, no tomar, no dar clase. Y como, bueno, terminamos dando esa semana para que puedan realizar tranquilos y tranquilas el examen. Finalmente estamos dando esta, pero es cierto lo que decís, puede ser que sea por eso. Bien, ayer aparte hubo bastantes dificultades porque tenemos tres o cuatro prácticos y el día de ayer aulas web estuvo caída prácticamente todo el día. Entonces, algunos de los exámenes que no pudieron hacer ayer probablemente los tengan que estar haciendo ya a la mañana. Ese también es otro problema. Bueno, en cuestión, no sé si alguno de ustedes tuvo que rendir ayer, pero hubo problemas bastante serios. No estuvo funcionando casi en todo el día aulas web. Bien, los famosos cuadrados que tapan, pero que se hayan destapado. Bien, algunas de las cuestiones que nosotros tenemos que ver cuando analicemos esta cuestión de la emergencia del tercer mundo, y es el problema de la descolonización. Entre 1945 y 1970, digamos, va a haber un proceso acelerado de descolonización a posteriori de la Segunda Guerra Mundial. Y este proceso de descolonización tiene diferentes etapas y diferente impacto en la diferente geografía del planeta. Hay una primera fase que va a ser sobre todo muy intensa en Asia y en el mundo árabe. Hay que sumarle a ello, digamos, al proceso de descolonización en el mundo árabe, la conformación del Estado de Israel en 1948, que eso va a reconfigurar los conflictos al interior, digamos, del mundo árabe, y también va a ser un elemento de conflicto a nivel internacional en el modo en que se van a posicionar las potencias que van a disputar la hegemonía mundial en la época, por un lado Estados Unidos y por el otro lado la Unión Soviética. Un acontecimiento importante en todo este periodo va a ser, que va a estar marcando la transformación que se está dando a nivel mundial, la conferencia de Bandung en 1955. Es una conferencia de países que se van a declarar en la ocasión como países no alineados. Cuando hablamos de los países no alineados, nos referimos a los estados, los países que están eh, de alguna manera promoviendo políticas independientes tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética, con, bueno, con éxitos diversos y a la larga, digamos, con poco éxito, digamos. Luego hay una segunda etapa muy importante que es entre fines ya de los años 50 hasta 1975, esto sobre todo en África, y por lo tanto es un momento entonces este que estamos hablando de un cambio muy fuerte del escenario internacional. Fíjense, acá hay un número que lo grafica muy bien. Las Naciones Unidas, cuando surgen para el año 44, cuentan con 51 estados nacionales en 1945, y en 1975 estamos hablando ya de 144 estados miembros de las Naciones Unidas. Hay una enorme multiplicación de estructuras estatales de tipo nacional. Y por otro lado, lo que va a cruzar toda esta etapa, que es la rivalidad entre el bloque occidental y capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque oriental y comunista liderado por la Unión Soviética. Ambas potencias en esta época que sigue inmediatamente a la Segunda Guerra Mundial se van a declarar como anticoloniales. Esto hay que tomarlo de todas maneras con pinzas, en el sentido de que a pesar de, digamos, que esto va a favorecer a uno de los procesos independentistas de descolonización, pero también vamos a ver que van a intervenir
en ocasiones activamente en estos procesos. Entonces, digamos, es una retórica del anticolonialismo. Son dos países que no se caracterizan por poseer grandes extensiones coloniales, pero al mismo tiempo vamos a ver que va a haber una reformulación de esto. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos va a ser muy claro en su política en los países como Japón, Taiwán, Finlandia, Corea del Sur, que van a ser prácticamente protectorados norteamericanos formalmente independientes, pero en el cual van a estar completamente penetrados por las estructuras militares de los Estados Unidos y totalmente incapacitados de mantener políticas independientes, políticas de defensa independientes, etcétera, o el caso de la Unión Soviética con la injerencia profunda que va a tener sobre los países de Europa Oriental que se van a incorporar al bloque soviético. El contexto entonces es el de la Guerra Fría, del cual vamos luego a decir algunas cositas. Eh, Antes de avanzar, digamos, o bueno, avancemos, demos un paso más y luego vamos a ver un par de mapas, por lo menos para que vean esto gráficamente lo que he estado mencionando recién. Esto, o en esta etapa entonces se va a producir lo que podríamos definir, o bueno, que Howard de alguna manera define como un imaginario tercermundista. Es decir, hay un primer mundo que sería el occidental capitalista liderado por los Estados Unidos, un segundo mundo que sería el del bloque socialista comunista liderado por la Unión Soviética, y va a aparecer paulatinamente un imaginario tercermundista que va a estar influenciado por las revoluciones que se producen en la época y por esta política que yo les mencionaba de algunos estados que van a buscar una tercera vía, una política independiente de las dos grandes potencias. Algunos acontecimientos claves que van conformando este imaginario tercermundista se vinculan con la Revolución China de 1949, que va a tener una importancia muy grande en el periodo, la Revolución Cubana en 1959, que va a tener también una importancia eh, sobre todo para América Latina, ¿no? Va a reconfigurar las relaciones de Estados Unidos con América Latina y va a aparecer como un ideal que va a intentar ser imitado en otros países de América Latina. Por otro lado, la Revolución Argelina en 1962, otro acontecimiento importante porque es un enfrentamiento contra la dominación francesa que va a servir de modelo también a guerrillas y a movimientos independentistas en otras partes del globo. Fundamentalmente la guerra de Vietnam, sobre la cual vamos a tener que decir algunas cosas en unos minutos no más. Una guerra en la cual eh, bueno, dura como ustedes ven acá más de una década y que va a significar la derrota de Estados Unidos por un pequeño país del sudeste asiático que se va a conformar, digamos, de alguna manera a lo largo de la disputa que es Vietnam. Y por el otro lado, esta aparición que yo le decía de países no alineados, entre los que se va a destacar fundamentalmente, por ejemplo, Egipto, ¿no? Liderado por un militar de apellido Nasser que va a tener una política nacionalista muy fuerte, o otros países no alineados como la India, Indochina, etcétera, con políticas nacionalistas que buscan independencia de las grandes potencias. Para ubicarlos de alguna manera en todo este lío, digamos, ¿no? Hoy fíjense que vamos a hablar del globo prácticamente y esto genera siempre dificultades. Me gustaría eh, compartir un par de mapas, así que voy a ver si puedo abrirlos en este caso y después pasárselos a compartir para que veamos un poco eh, muy sintéticamente. Esperen que los encuentre en mi computadora. Eh, ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estas diferentes fases, de qué países nos estamos refiriendo, etcétera? No, obviamente, como siempre les digo, porque ustedes tengan que aprenderse estas cuestiones, pero sí por lo menos para que puedan, de alguna manera, eh, visualizarlas. Bueno, ahí creo que se ve, ¿no? Vayamos de todos modos primero a la situación en
lo que es el sudeste asiático, ¿no? Que es una de las zonas en las cuales se va a producir primero procesos muy importantes de independencia. Fíjense que no sé si ustedes lo alcanzan a visualizar en la pantalla, pero acá tienen de alguna manera graficada quiénes eran las potencias que tenían colonias en la zona. Básicamente, fíjense la presencia muy fuerte de Reino Unido, también la presencia importante de Francia en lugares que van a ser fuertemente conflictivos, digamos, Francia va a tener acá sus colonias de lo que se llamaba Indochina, que van a entrar en guerra primero, digamos, contra Francia, configurando el primer momento de la independencia de Vietnam, que va a ser definitivamente reconocida recién en 1954 y que va a ser el territorio que después va a entrar en guerra con Estados Unidos, como le decía yo, en 1964. También va a haber importantes transformaciones en lo que va a ser Indonesia, que eran las colonias que mantenía en este lugar, digamos, dice los Países Bajos, básicamente, digamos, es Holanda cuando habla de los Países Bajos. Filipinas, que era una de las pocas colonias que tenía Estados Unidos, que es Estados Unidos, y si se fijan, digamos, los años de independencia de esos territorios son bien tempranos y son inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. India en 1947, ambas Coreas en 1945, prácticamente una extensión de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, Filipinas en 1946, etc. Indonesia en 1949. Esta va a ser una zona muy caliente, va a ser una zona de fuerte presencia de los Estados Unidos y era la zona que todas la mayoría de estos lugares que ustedes están viendo ahora, Corea, parte importante de China, Taiwán, la propia Filipinas, Vietnam, Camboya, Laos, Birmania, etcétera, Malasia, había sido ocupada por Japón a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Yo les mencionaba que después, quiero ahora pasar de... Si nosotros vemos acá, no sé si alcanzan a ver, hay otro mapa más. Bueno, acá me parece que se ve mejor. Tienen acá también lo que es sudeste asiático, pero también tienen África. Fíjense que el movimiento más importante de descolonización en África se concentra sobre todo entre la década ya de 60-70 y es posterior, aunque tenemos algunos procesos previos como los de Libia, Sudán, etc. ¿No? Incluso vamos a ver que los procesos de descolonización se extienden a lo largo de la década del 70 e incluso del 80. Si vemos, miren acá, me está faltando uno que se ve que no lo toma, que me interesaba también que lo vean. Bueno, eh, digamos, acá ustedes ven acá los procesos de descolonización, en este caso una zona particular que es la del Oriente Medio. En este caso, de nuevo, vemos la presencia en estos países, este colorcito medio naranjita de lo que eran las colonias británicas, sobre todo y después regiones que habían mantenido independencia del control europeo, como Arabia Saudita, Irán y Turquía. Siria y los que ven en azul son colonias francesas y la única colonia italiana es acá Libia en 1951 y algunos esclavos españoles sin importancia. Si ustedes se fijan acá, lo que les decía, se va a conformar algunas independencias tempranas de Siria en el 46, se va a conformar el Estado de Israel, va a aparecer también la independencia del Líbano, de Jordania también para el año 46, y van a jugar un papel importante, bueno, lo que habían sido Egipto, que tiene una independencia mucho más temprana, eh, en 1922. Entonces vemos que la situación es diversa. Ahora lo que sí podemos ver después de ver estos tres mapas es la presencia en todo el globo eh, de colonias británicas y colonias francesas fundamentalmente, y una temporalidad bastante diversa en los procesos de colonización, pero que mantiene cierta lógica en las diferentes regiones. Por último, me gustaría que chusmeen este mapa en el cual ustedes van a ver quiénes fueron los estados invitados a esta famosa conferencia en 1955 de Bandung que yo le mencionaba. Si ustedes miran con atención van a ver que incluye a estados que forman parte de estas tres regiones que estábamos viendo recién. Sudeste Asiático, Medio Oriente y parte de África.
Los países que ven en rojo son los países organizadores, digamos, a los que convocan en la ciudad de Bandung, en Indonesia, a esta conferencia, convocada por Indonesia, por Pakistán, por la India, por Ceilán y por Birmania. Y fíjense que hay acá algunas sorpresas, porque es convocado Japón, que Japón en esta época sigue siendo prácticamente un enclave occidental en medio del sudeste asiático, porque la dominación de Estados Unidos del Japón ha hecho que ese gobierno esté completamente alineado eh, con Estados Unidos. Y también la invitación a China, una China que ya para esta época es comunista, pero no a la Unión Soviética. Entonces, tanto China como Japón acá tienen una situación un tanto contradictoria porque vienen a ser dos estados que son invitados a esta conferencia que aparecen como si pudieran formar parte de este grupo que no alineado, pero en realidad que tienen íntimas relaciones con la Unión Soviética. China en esta época se encuentra, aunque en proceso de quiebre, en una relación bastante cercana a la Unión Soviética, y Japón es claramente un baluarte de los Estados Unidos en la región. También hay una fuerte presencia de lo que van a ser países que han conformado a fines de la Segunda Guerra Mundial lo que se llamaba la Liga Árabe y que también tenían pretensiones de encontrar un camino alternativo entre este enfrentamiento entre Estados Unidos y la URSS. Insisto, esto es simplemente para que tengan una idea de cuál es la situación global, cuáles son las regiones en que se producen estos procesos de descolonización, no tiene más que ese objetivo de ilustración y no, espero que no se pongan nerviosos pensando que ustedes tienen que eh, retener esto, digamos, ¿no? En su memoria. Yo tampoco los podría, digamos, ir diciendo de la fecha de descolonización de estos países, ni mucho menos, ¿no? Simplemente para que lo puedan visualizar. Volvamos entonces a nuestro PowerPoint de hoy. A ver, todos estos nuevos estados de los que estamos hablando que aparecen en este periodo a partir de estos procesos de descolonización y con esta diferente temporalidad que yo le estaba mencionando, van a tener distintas trayectorias. Algunas van a ser similares, otras van a ser muy, pero muy distintas. Entonces, un primer elemento que es interesante tener en cuenta es qué factores han influido o influyeron, digamos, las distintas trayectorias de estos nuevos estados. Y acá tenemos que tener en cuenta algunos aspectos básicos. Uno, fundamental, ¿cuál fue la experiencia previa a la imposición colonial? Es decir, ¿qué tipo de regiones estamos hablando antes de que sean incorporadas como colonias por las principales potencias europeas? Y acá tenemos diferencias muy grandes entre las regiones, por ejemplo, de África y la región, por ejemplo, de la India o de ciertos sectores de China o de Indonesia o del Medio Oriente, en el cual había verdaderos estados en algunas ocasiones con un fuerte desarrollo de sus estructuras, con la economía fuerte, etc. Esto va a implicar entonces grados de desarrollo muy distintos ya previos a la colonización, a la expansión imperial de las potencias en esas zonas. Dos, ¿cuáles fueron luego entonces, una vez colonizadas, una vez puestos bajo la órbita imperial, la conducta de las metrópolis de los países europeos o, en el caso en que Estados Unidos fue la potencia como en Filipinas, Estados Unidos, durante la administración de esos territorios? No es lo mismo Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Holanda. O que Italia, un país muy débil para imponer sus condiciones, por ejemplo en Libia, en Norte. Por otro lado, entonces, ¿cuáles fueron la actitud de estas metrópolis frente a las demandas de independencia de estos países? Si ustedes se fijan, algunas de las zonas que van a ser fuertemente conflictivas van a tener que ver con la férrea defensa que intenta hacer Francia después de la Segunda Guerra Mundial de sus colonias, por ejemplo en el caso de Argelia y en el caso de Indochina, que va a derivar en la independencia de Vietnam, que luego se va a transformar en un polvorín en el que vamos a ver que se mete Estados Unidos, pero ya a mediados de la década de 60. Gran Bretaña, por ejemplo, tiene una política distinta, va a tender a ser mucho más proclive a la independencia de un conjunto de territorios que sabe que ya no puede retener, sabe que no las puede retener porque Gran Bretaña sale muy debilitada de la Segunda Guerra Mundial,
y concentrarse pura y exclusivamente en mantener su dominio de manera directa o indirecta sobre territorios que sigue fuertemente interesado en mantener cierto control, ya sea porque hay petróleo en los mismos o porque tiene fuertes intereses, por ejemplo Malasia. Pero si nosotros vemos el sudeste asiático, Gran Bretaña prácticamente se desentiende de todo y va a concentrarse pura y exclusivamente en Malasia sin grandes problemas, por ejemplo, para retener ese lugar. Va a tener actitudes distintas, esas actitudes distintas van a hacer que los procesos de independencia y de desarrollo de estos lugares sean distintos, ¿no? O va a mantener una política de relaciones informales y de articulación con las élites de los ciertos países petroleros en las que tiene relaciones históricas como Arabia Saudita. Entonces acá hay una diversidad enorme. Dos de esos factores tienen que ver con la experiencia previa a la imposición colonial, luego con la conducta de las metrópolis coloniales durante la administración y luego con la conducta de estas mismas metrópolis frente a las demandas de independencia de estos países. Tercero, cuál fue la composición, la acción, las ideas de los movimientos anticoloniales. Y ahí nos encontramos de nuevo con una diversidad enorme. ¿Por qué? Porque es diferente la composición étnica, es diferente la composición religiosa, son diferentes los métodos y modos de acción elegidos por estos grupos. Estos métodos y modos de acción muchas veces se vinculan también con las posibilidades que les abren las conductas precisamente que mencionábamos antes de las metrópolis que dominan esos territorios. A veces pueden ir por el lado de la negociación, otras veces demandan las acciones militares y la organización de guerrillas para enfrentarse al poder colonial. En ocasiones, aparte, están imbuidas de aspiraciones de revolución social y en otras simplemente de proyectos independentistas de corte nacionalista, pero alejados de la transformación de esas regiones en un sentido de transición al socialismo, al comunismo. Entonces, estos factores van a influir de manera muy diversa en cada uno de esos estados y de regiones que ustedes vieron que yo les fui mencionando. Insisto, porque después vienen las preguntas, a veces, sobre todo, no sé si está Alicia por ahí, pero me lo imagino ahí, y luego preguntándome, ¿cómo hacemos para entender todo esto? Lo que yo lo busco es justamente tratar de mostrarle un panorama general en el cual ubicarse y de alguna manera poder entender globalmente cuáles son los principales factores, los principales elementos que entran en juego para entender el mapa político y geopolítico de la época en un encuentro como el de hoy en el que necesariamente nos tenemos que manejar a nivel global. Así como hay factores que influyen de manera diversa en estos estados, hay modelos de desarrollo de la posguerra que también van a ser distintos y que van a tener una presencia diversa en las diferentes regiones. Si nos concentramos en la cuestión económica, podríamos de algún modo sintetizar en dos grandes vías. Una, estados y países que buscan, y esto incluso va mucho más allá de los países que atraviesan procesos de independencia y de descolonización. Esto también es importante para entender cuáles son los modelos de desarrollo existentes, por ejemplo, en América Latina, en países que son independientes desde hace más de 100 años para este momento histórico. Por un lado, modelos que apuestan a la industrialización de sus territorios, sustituyendo las importaciones. ¿Esto qué significa? Tratar de dejar de comprar esos productos que en general les venden las potencias industriales para producirlos, elaborarlos a nivel local, desarrollar una burguesía nacional fuerte y de alguna manera independizarse de esta relación asimétrica que establecen con los países que le venden productos manufacturados. Por otro lado, un modelo de explotación de recursos naturales. En realidad, muchas veces vamos a encontrar de que hay claramente una divisoria entre estos dos esquemas y en otras una combinatoria, digamos. Pensemos en la propia Argentina, va a ser una economía que va a atravesar desde la década de 1930, ya antes de la Segunda Guerra Mundial, un proceso importante de industrialización por sustitución de importaciones, que va a dar nacimiento a una clase obrera fuerte, homogénea, de base urbana, que va a ser la base justamente de un movimiento político novedoso como el peronismo en Argentina a mediados de los 40, y eso va a convivir a lo largo de todo el periodo con la intensiva explotación de sus recursos naturales provenientes del campo. Entonces digo, acá no son modelos excluyentes.
muchas veces van a estar combinados, pero sí es cierto, Brasil, nosotros vamos a ver que va a combinar un modelo de industrialización por sustitución de importaciones con la explotación del café o la explotación del azúcar, etcétera. Pero hay otras regiones en las cuales la explotación de los recursos naturales va a ser mucho más fuerte y en algunos casos casi exclusiva en algunas regiones de Asia, etcétera, pero también en algunos lugares, por ejemplo, de Latinoamérica, Cuba con el azúcar, la propia Venezuela con el petróleo, el café o el cacao, ¿no? Y así podríamos ir haciendo una especie de paseo por los diferentes países latinoamericanos y otros, ¿no? Y en el caso por muchos de los países africanos, van a depender muy fuertemente de la explotación de esos recursos naturales, sobre todo de la zona subsahariana, es decir, lo que está más al sur en África. En el norte, en general, por ejemplo, Egipto sí va a tener proceso de industrialización importante y va a optar por un proceso de industrialización por sustitución de importaciones muy fuerte. En general, los países que van a liderar a los no alineados no van a ser países que descansen sus economías sobre la explotación de recursos naturales, van a ser países que estén optando justamente por procesos de industrialización por sustitución de importaciones y que traten de fortalecer sus economías. Entonces acá, de nuevo, una especie de modelo para armar. Si ustedes están interesados o interesadas por ver qué pasa en diferentes países, en diferentes regiones, tienen que hacerse la pregunta por esto. Bueno, ¿cuál es el modelo de desarrollo de estos países? En términos políticos, y acá de nuevo, diferencias importantes que si ustedes fueran a ver de nuevo en este globo que yo les estuve mostrando en estos diferentes países, tendrían que hacerse algunas preguntas. Una cuestión importante va a ser la existencia en muchísimos de estos países que atraviesan procesos de descolonización. Y acá, de nuevo, y de otros, porque acá cuando estamos hablando del tercer mundo está compuesto también por países como los de América Latina, que se posicionan, en ese caso muchas veces buscan de algún modo posicionarse en este mundo de los no alineados o establecer contacto con este emergente mundo de los no alineados, aparece la idea de, fíjense, digamos, pensemos en Argentina, ¿no? Cuando se habla de la tercera posición, ¿no? Defendida por el peronismo en la época, al menos en términos retóricos y en términos ideológicos. ¿Cuál era? La idea de, en un mundo de posguerra, en la cual hay un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética y una amenaza permanente de la existencia de una tercera guerra mundial, mantener un camino aparte, independiente de esto. Entonces esto es algo que tiñe las ideologías de los movimientos nacional populares en América Latina en la época. Ahora, en general entonces, en muchos de estos estados, los más fuertes, lo que vamos a ver es un intervencionismo estatal basado en ideologías nacionalistas, y este va a ser un aspecto importante, si existe o no una élite guiada por esta voluntad. En muchos de estos lugares lo que vamos a ver son procesos de lo que se llama ampliación de la democracia social, es decir, satisfacción de un conjunto de demandas sociales de los sectores populares, demandas articuladas por movimientos propiamente producidos y impulsados por los movimientos populares, otras veces simplemente políticas sociales que tienden a bajar desde las esferas estatales, sobre todo en las zonas menos desarrolladas, pero procesos de democracia social, es decir, de ampliación de derechos sociales que no necesariamente van acompañados de la instauración de regímenes de democracia política republicana de estilo liberal. Por otro lado, va a haber también muchas veces, y esto es importante, vías diversas. Y acá hay una gran clivaje entre los procesos, digamos, que son impulsados por vías revolucionarias y aquellos otros en los que lo que prepondera es la idea de la reforma social. Introducir cambios, modificaciones, pero no por vía revolucionaria, sino por vía de la reforma. Y por último, un factor clave en todo este periodo, y sobre todo en esta época que es el momento más álgido de la Guerra Fría, ¿no? En este momento entre el 45, ahora vamos a ver que tiene diferentes etapas, pero en toda esta década del fin del 40, la década del 50 y del 60, en el cual cómo se alinean los diferentes países en el marco de la Guerra Fría va a ser importante. Si tratan de mantener esta no alineación o si van a tener contactos estrechos con alguna de las potencias. Bien, hablamos de factores que influyen, hablamos de diferentes modelos económicos, políticos, hablemos de alguna manera de los obstáculos que enfrentan entonces estos estados
para consolidarse como estados nacionales independientes. Por un lado, en muchos de estos estados vamos a ver que la diversidad cultural, étnica y religiosa es un verdadero problema y lleva a conflictos internos de envergadura, ¿no? En algunos casos a verdaderas guerras civiles. En otros casos a estados nacionales en los cuales están dirigidos por determinada élite que tiende a segregar y a subyugar a otros grupos étnicos o religiosos distintos. Acá habría que hacer de nuevo una especie de paseo por los diferentes lugares para poder de algún modo ir mostrando casos de este tipo. Ya nos vamos a topar con eso. Eh, y acá de nuevo, ¿no? Es diversa la situación, porque hay lugares, por ejemplo, como en América Latina, que existe una diversidad cultural importante, que son estados nacionales asentados sobre genocidios, sobre el subyugamiento de las poblaciones originarias, pero que para la época este no va a ser un elemento disruptivo, porque tiene un asentamiento de la dominación fuertemente establecida que ya viene de fines del siglo XIX y antes. Entonces digo, acá no necesariamente la diversidad cultural se va a transformar en un conflicto importante, ¿no? Pero o que impida, digamos, la consolidación del Estado Nacional. En muchos otros lugares, sí. Desigualdades sociales importantes, en este caso va a tener que ver con el fracaso relativo de estos modelos económicos que yo mencionaba, o con la limitación que tienen los procesos de reforma agraria, con las situaciones de dependencia económica que se van a ir configurando fuertemente en la época, y de nuevo los alineamientos durante la Guerra Fría. Eh, Bien, a ver, antes de entrar en este eh, a ver, ¿qué hora es? Son las 9, no tenemos tiempo. Digo, pero antes de entrar en una explicación de las diferentes regiones, ¿no? Que por ahí ya hace que de nuevo tengamos que ir a esas situaciones en las que los detalles pueden llegar a abrumarlos, me interesaría entonces hacer un parate y entonces de alguna manera ahora torcer el eje de la argumentación o enfocarnos en la cuestión de la Guerra Fría. Se las vengo mencionando, le vengo señalando que es un elemento importante en la época, que la emergencia del tercer mundo, este proceso de descolonización, es parte constitutiva de esta etapa de la Guerra Fría. Bueno, vayamos a ver un poco de qué estamos hablando entonces cuando hablamos eh, de Guerra Fría. Eh, Bien, a ver entonces. Ustedes se topan, digamos, con un texto en los prácticos que versa sobre la Guerra Fría, el capítulo 6 de un libro compilado por María Dolores Béjar, que da una materia parecida a esta en la Facultad de Humanidades. Bien, venimos hablando de la Guerra Fría, venimos hablando de cómo se alinean todos estos estados que conforman el tercer mundo en este proceso. Bueno, ¿qué es la Guerra Fría, no? Básicamente, ustedes se van a topar que en general los textos coinciden en señalar, cuando hablan de la Guerra Fría, en una división, si se quiere, del mundo en dos bloques enfrentados que son dirigidos uno por Estados Unidos, este sería el bloque occidental y capitalista. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es de alguna manera el gran vencedor al fin de la Segunda Guerra Mundial en el mundo occidental, pero como decía a nivel global, en el sentido de que es la economía que sale más consolidada, más fortalecida, que ha experimentado el crecimiento más grande a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Una potencia, la única, digamos, de las potencias que no ha tenido que sufrir los efectos de la guerra sobre sus propios territorios. Hablemos de los otros grandes países. La Unión Soviética, devastada por la guerra, es la que más sufrió la guerra, tiene más de 20 millones de muertos. Las tropas alemanas llegan hasta las puertas de Moscú,
a su retiro y a su retirada han quemado y destruido y desmantelado toda la estructura industrial del país, ¿no? Francia ocupada por Alemania, Alemania destrozada por los bombardeos, Japón destrozada por los bombardeos aliados, por las bombas incendiarias de Estados Unidos, por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, un territorio ocupado de hecho por los Estados Unidos al fin de la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña, fuertemente afectada por los gastos de la guerra, por los costos de sostenerlo y por los bombardeos nazis. Entonces vemos, digamos, que el único lugar en que la guerra no tuvo este efecto devastador es Estados Unidos. Por el contrario, es el lugar en el que sale fuertemente fortalecido. Entonces Estados Unidos va a liderar este bloque occidental capitalista y por otro lado la Unión Soviética, que a pesar del costo que tuvo que pagar en su enfrentamiento con Alemania durante la guerra, termina reposicionándose a nivel global a partir de que cuando derrota a Alemania llega prácticamente al centro de Europa y no se va a retirar de ahí. Y un conjunto de países que de alguna manera en el colchón entre Alemania y Unión Soviética, estamos hablando de Polonia, de Bulgaria, de Rumania, de Hungría, de lo que va a ser Checoslovaquia, etcétera, van a quedar incorporados a su bloque. Estos dos bloques compiten a escala global, política, cultural, tecnológica y militarmente por imponer su hegemonía, pero sin que derive en un enfrentamiento abierto entre ambas potencias y por eso esta idea de que la guerra es fría, no es una guerra caliente como la que se sostuvo durante la Segunda Guerra Mundial. Esto de la Guerra Fría, de todas maneras, tenemos que tomarlo con pinza, porque es fría en el sentido de que no hay un enfrentamiento abierto entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero va a haber innumerables guerras y enfrentamientos bélicos con unos costos humanos terribles en diferentes partes del globo. Mencioné algunas, por ejemplo, como Vietnam o como la guerra de Corea en 1950 y otros enfrentamientos armados que se suceden a lo largo del periodo. Eh, de alguna manera el objetivo fundamental para ambas potencias era asegurar y extender a escala mundial un determinado orden político, económico y social bajo el ropaje de una especie de combate entre el mundo libre y el socialismo. En Estados Unidos va a ampararse en su eh, defensa del mundo libre, de la democracia occidental, de la libertad, etcétera, etcétera. La Unión Soviética va a ampararse en la idea de que defiende la paz mundial, de que busca la expansión del socialismo, etcétera. Lo que nosotros vemos es un enfrentamiento claro de ambas potencias en la que no vale la pena realmente buscar buenos y malos, sino que para entender la lógica que lleva este enfrentamiento y cuáles son las motivaciones que hay detrás de los mismos por asegurar y extender a escala mundial su dominio. Son dos sistemas económicos y políticos claramente distintos, uno capitalista, otro de lo que se conoce como socialismo real, ¿no? Nada que ver, digamos, con los famosos ideales que llevaron y empujaron la revolución bolchevique, pero sí economías que no son de tipo capitalista y que tienen otras lógicas de funcionamiento en el que la planificación y la propiedad estatal de los principales resortes económicos aseguran al menos al conjunto de la población los niveles de vida y satisfacción de sus demandas básicas, eliminación de la pobreza, pero con un alto costo en términos de la capacidad de autoorganización, de autonomía, de expresión democrática, de pluralidad, de libre opinión, etc. De nuevo, como hice hoy, que en algún momento dejé de compartir para mostrarle un mapa, voy a hacer exactamente lo mismo en esta ocasión, para mostrarle un mapa de alguna manera que muestre la expansión de esto de lo que estamos hablando, ¿no? O un par de mapas que les permita ver esto. A ver cuál puede ser oportuno. Fíjense, digamos, de esta manera lo que son, de algún modo, en rojo, esta ahora vamos a ver, lo que forman parte de las esferas de influencia de la Unión Soviética en Europa, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, son países independientes, tienen sus propios gobiernos, pero con una fuerte injerencia de la Unión Soviética, lo mismo que Alemania del Este. Está en blanco la pantalla. Está en blanco, ahí sonamos, entonces esperen que paso hacia otro. Ahí, ¿esto se ven? No, Debe ser acá, ¿tampoco se ven? Yo la veo como gris, como si Bueno, detengo no entonces se vieran.
Esperen que trato de abrirlo de nuevo a ver si se puede ver y si no mal eso. Porque a veces tiene que ver, ¿saben con qué? Con la extensión del mapa. La extensión, digo, si es JPG, si es... voy a intentar compartir de nuevo. Si se ve, se ve. Si no, no importa. No, acá estamos viendo el mapa anterior. No, es que debo estar haciendo algún lío con que estoy compartiendo, me parece. Yo lo veo abierto en mi compu, pero por ahí no. No, me vuelve al mismo lugar. Bueno, sigamos. Si después veo que lo logro hacer, lo comparto. Si estaba mirando que tiene una extensión que por ahí no es la adecuada. Último intento, y si no puedo, lo dejo de lado. No, este no lo voy a compartir. No, son todos .png que creo que no los permite compartir, así que volvamos al PowerPoint. No, lo que le quería mostrar era de alguna manera la extensión, digamos, global de este enfrentamiento, porque es realmente impresionante como ustedes ven las esferas de influencia de ambos países para que se pueda entender, digamos, bueno, la virulencia del enfrentamiento y del miedo, digamos, que recorre de alguna manera a ambos bloques en ese contexto. Y como venía mencionando desde cuando hablaba del tercer mundo, ahora lo menciono desde el lado de que estamos hablando de la Guerra Fría, este enfrentamiento se articula con las luchas anticoloniales, claramente, y también con el modo en que los países europeos se alinearon, se amoldaron o resistieron a la política de las dos grandes potencias, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. En el sentido de que vamos a ver que hay una Europa occidental que termina de alguna manera amoldándose a la política de Estados Unidos, que la resiste en algunas circunstancias, pero que finalmente termina encolumnándose de esa manera, y una Europa oriental que termina encolumnada con mayor o menor grado de voluntad a la política internacional de la Unión Soviética. Quienes analizan, digamos, la Guerra Fría suelen hablar de diferentes fases en la Guerra Fría y la periodizan de esta manera. En general, la mayoría va a empezar a hablar de fases que la sitúan en el año 1947. Yo prefiero que pensemos esta situación desde una etapa previa, que es la que se presenta al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque quienes se concentran pura y exclusivamente entre 1943 y 1953 y en la cuestión de la amenaza nuclear, la política claramente, digamos, que es el momento en que aparecen estos claros discursos de el presidente de Estados Unidos Truman, hablando de que el mundo se ha dividido en dos, de Churchill diciendo que ha caído un telón de acero en el medio de Europa, en el que anuncian el Plan Marshall de Estados Unidos para la reconstrucción europea y por lo tanto nos encontramos en las situaciones eh, bien típicas de la Guerra Fría. Eh, en realidad las tensiones y los reacomodamientos provienen de antes y ya están presentes, yo diría, desde incluso antes de 1945, ¿no? ¿En qué sentido? De que cuando nosotros vemos los resquemores que atraviesan a los propios aliados durante la Segunda Guerra, es decir, Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia, en su enfrentamiento contra el nazismo, nos damos cuenta de que claramente saben que ahora están unidos más por el espanto del nazismo que por objetivos comunes que puedan de alguna manera extenderse una vez derrotada Alemania. La Unión Soviética, por ejemplo, va a estar sospechando permanentemente que el retraso en abrir el frente occidental con Alemania por parte de Estados Unidos y de Gran Bretaña, el retraso permanente del desembarco en Normandía no tiene otro motivo que desgastarla en su guerra con Alemania. Una vez finalizada la guerra, en todas esas conferencias empiezan a aparecer tensiones acerca de si va a haber o no, por ejemplo, reparaciones de guerra. La Unión Soviética la demanda, es la que más ha sufrido la guerra con Alemania. Estados Unidos y Gran Bretaña se niegan a esto. Va a haber tensiones acerca de cómo se divide Berlín, de cómo se divide
Alemania. Entonces digo, acá me parecen un conjunto de problemas que son previos ya a 1947, pero 1947 de alguna manera es cuando queda claro que estos bloques están claramente, ¿cómo se dice? En una situación de enfrentamiento en la que la amenaza nuclear aparece, de la guerra nuclear aparece como un elemento central. Luego, entre 1953 y 1975, muchos autores van a hablar de un proceso de distensión. Porque, bueno, en 1953 se muere Stalin, esto genera una renovación, la política de lo que algunos van a hablar como del deshielo en la Unión Soviética, en el sentido de que va a haber una, un proceso de reformas también para dentro de la Unión Soviética que va a aminorar los aspectos más represivos del régimen y va a incluso haber un reconocimiento de estos aspectos represivos, va a haber una autocrítica, va a haber una situación que va de alguna manera a cambiar la situación internacional. Es un momento también en que la guerra de Corea, que se viene desarrollando entre el 50 y el 53, entre Corea del Norte comunista y Corea del Sur apoyada por Estados Unidos, va a terminar, va a firmarse un armisticio. Es un momento en que algunas tensiones incluso adentro de los bloques, por ejemplo adentro del bloque soviético, entre la Unión Soviética y Yugoslavia, va a también terminar. Y por lo tanto se habla de cierta distensión. Hay conferencias comunes entre la Unión Soviética y Estados Unidos que intentan ya plantear la idea del desarme nuclear e intentar empezar a encaminarse hacia un proceso de desarme. Pero esta distensión no nos tiene que llevar a equivocarnos. Sigue siendo, la Guerra Fría se sigue disputando en una serie de territorios como los que yo les estuve mencionando, que les mostraba los procesos de descolonización. Y va a ser un proceso atravesado por crisis importantes, ¿no? Por ejemplo, el levantamiento del muro de Berlín en 1961, tensiones entre la Unión Soviética y Estados Unidos a propósito del levantamiento del muro de Berlín, tensiones en Cuba cuando se produzca la crisis de los misiles a partir de que la Unión Soviética instala en Cuba misiles, imagínense, en el patio trasero directamente de Estados Unidos. Esto lleva, digamos, a uno de los momentos en que muchos historiadores plantean que más cerca estuvo de producirse un enfrentamiento bélico que incluyera la utilización de armas nucleares entre las dos potencias, etc. La guerra de Vietnam, la revolución en Argelia, los golpes de Estado, digamos, en todo el mundo, impulsados y financiados por los Estados Unidos, contra regímenes nacionalistas o regímenes que buscaban de alguna manera eh, iniciar vías de transición hacia el socialismo. Entonces, es una distensión entre las dos potencias, desaparece del mapa la idea de que el enfrentamiento nuclear es inminente, pero se sigue jugando este enfrentamiento a nivel global. Por otro lado, después de 1975, en que se produce una conferencia, en 1975 hay una conferencia que se produce en Finlandia, que pareciera que todas las cosas las lleva hacia el buen puerto, y en realidad hacia fines de la década del 70 vemos que hay un nuevo recrudecimiento del enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, por dos motivos. Uno, por la intervención de la Unión Soviética en Afganistán, una intervención militar motivada, entre otras cosas, por el miedo que le genera a la Unión Soviética la presencia en Afganistán, que tiene fronteras con la Unión Soviética, de fuerzas islamistas que están amenazando al Estado afgano. Entonces la Unión Soviética se vuelca en un enfrentamiento ahí para tratar de controlar estas guerrillas. Es el momento en que Estados Unidos va a financiar los que después, digamos, en el 2001 van a terminar atacando las Torres Gemelas en Nueva York, ¿no? Capaz que han escuchado esto, los mujahidines, etcétera, que fueron fuerzas que se enfrentaron con la Unión Soviética en este periodo entre el 79 y el 85 y que fueron financiadas por los Estados Unidos. Y aparte porque en Estados Unidos y también en Inglaterra van a subir al poder gobiernos que se van a conocer como neoconservadores, fuertemente anticomunistas, que van a redoblar o van a reiniciar procesos de rearme muy importantes, inversiones bélicas muy importantes, y que entonces muchos van a hablar de una segunda guerra fría. Para esta época, aparte, hay clara conciencia en Estados Unidos de que de alguna manera la Unión Soviética se está desgastando, de que no puede seguir el ritmo del gasto militar que sí puede seguir Estados Unidos y que la economía de la Unión Soviética está atravesando una fuerte crisis,
algo que después va a ser notorio en el momento del disgregamiento y de la caída de todos estos regímenes a partir de 1981 y 1991-93, en el que uno por uno las democracias populares de Europa del Este y luego la propia Unión Soviética van a desmembrarse y van a incorporarse de manera plena a las lógicas de estados nacionales asentados sobre economías capitalistas con presencia predominante de la propiedad privada. De nuevo, para cada una de estas fases, nosotros, así como yo les tiraba claves de análisis para qué pasa en el conjunto del tercer mundo, acá también para estas diferentes fases, nosotros tenemos que estar analizando cuestiones como estas. ¿Cuál es el grado de animadversión y de enfrentamiento entre las potencias, que es cambiante a lo largo del periodo, como yo les venía mencionando? ¿Cuáles son las relaciones entre los países de cada bloque y las potencias dominantes? Es decir, qué pasa dentro de sus propios bloques. Hay conflictos. Nosotros vemos que, por ejemplo, en el bloque soviético va a haber conflicto entre la Unión Soviética y Yugoslavia en determinado momento. Luego va a haber una ruptura entre China y la Unión Soviética a fines de los años 50, etc. Entonces digo, acá hay procesos internos en cada uno de los bloques que también son importantes tenerlos en cuenta. En el bloque occidental vamos a ver que también hay conflictos frente a aspiraciones de gobiernos y de estados que buscan mayor independencia de Estados Unidos, que buscan caminos propios, que buscan políticas de desarrollo asentadas sobre ideologías nacionalistas y que en general Estados Unidos va a responder con golpes militares, financiando gobiernos de fuerzas opositoras, etc. Digamos, en América Latina tenemos miles de ejemplos, en Argentina tenemos muchos. Un ejemplo muy importante es, por ejemplo, el golpe a Salvador Allende en Chile, ¿no? Que está tratando de iniciar una vía democrática de transición al socialismo. Bueno, va a encontrarse con un golpe de Estado financiado por los Estados Unidos. 1954 hay un golpe en Guatemala contra Jacobo Arbenzo, un presidente con una política de desarrollo nacional, autónomo, independiente de Estados Unidos, etc. 1979, revolución en Nicaragua, Estados Unidos va a financiar a la guerrilla que todos conocemos como los Contras, contra el gobierno revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y así podría tirarle millones, digamos, de ejemplos. Y por otro lado, un factor fundamental, la contracara de lo que les mencionaba hoy, las luchas por la liberación nacional y la emergencia del tercer mundo. Algunos de los ejemplos que estaba mencionando recién forman parte de esta secuencia. ¿Cuáles fueron los enfoques interpretativos predominantes en la bibliografía para tratar de dar cuenta de la Guerra Fría? Para muchos, y esta fue una propia versión de los Estados Unidos, la Guerra Fría se explica como el resultado de una voluntad expansionista del comunismo. Ven a la Unión Soviética como un Estado que quiere expandir el comunismo a nivel global y Estados Unidos reaccionando frente a esta amenaza. Al fin de la Segunda Guerra Mundial, justamente la transformación de esos países europeos en democracias populares bajo la órbita del bloque soviético va a ser leída en esta clave. Cualquier experiencia independiente de los designios de Estados Unidos va a tender a leerlo como una amenaza, siempre en esta clave, y por lo tanto muchos van a decir, bueno, la Guerra Fría se explica como una reacción del mundo libre, propaganda norteamericana claramente, pero asumida por algunos historiadores también en sus explicaciones, frente a la voluntad de expansión del comunismo. Otro enfoque, de alguna manera, va a ser el inverso, va a ver en Estados Unidos el principal responsable. Esto por dos motivos distintos, a veces combinados, a veces en explicaciones que lo mantienen por separado. Para algunos, porque hay una lógica sistémica de tipo económico en el capitalismo que empuja a Estados Unidos a tener que operar a nivel global. La idea es parecida a la que muchos autores planteaban para explicar la expansión del imperialismo a fines del siglo XIX. El capitalismo necesita operar a nivel global. La Unión Soviética, la expansión del comunismo, le quita un conjunto de mercados, de zonas que necesita para su expansión y por lo tanto acá hay una lógica de tipo económico que se relaciona con el modo en que funciona el sistema capitalista y que hace que entonces Estados Unidos se enfrente de manera frontal contra la Unión Soviética que de alguna manera está sustrayendo un conjunto de territorios a esta lógica económica del capitalismo. Para otros, lo que está en juego no es esto, sino es una lógica de tipo subjetivo, política, y es el profundo y visceral anticomunismo de las élites norteamericanas.
y que entonces en ese sentido lleva una lectura de todo lo que pasa a nivel global como una amenaza y que lleva entonces una acción sumamente agresiva que provoca el sostenimiento en el tiempo de lo que se conoce como la Guerra Fría. Hay otras interpretaciones que van a decir que no, esto es interesante, porque fíjense la cantidad de maneras distintas de explicar este fenómeno, y seguramente hay quizás un poquito de elementos verosímiles o de verdad en casi todas ellas. Para otras interpretaciones, algunas sostenidas por intelectuales muy conocidos, uno de esos todavía vive, es Noam Chomsky, por ejemplo. En la época, lo que Noam Chomsky ya planteaba en ese periodo, hoy no sé cuántos años tiene, tengo 100 años, no sé si se murió hace poco, no, me perdí de vista ya. ¿Qué ha pasado con Noam Chomsky? Pero es un tipo que ha criticado muchísimo la política de expansión de Estados Unidos en Medio Oriente, que fue sido un crítico acérrimo de la política de Estados Unidos en las guerras mundiales, etc. En realidad hay que tener una explicación internista, dice, que lo que ellos van a plantear es la Guerra Fría, en definitiva, es funcional para la política de ambos estados en sus propios territorios y adentro de sus propios bloques. Entonces van a decir que cada uno, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, en este enfrentamiento lo que sacan es provecho para la dominación de sus propios territorios. Y que la Guerra Fría sirve de alguna manera como una excusa, en ese sentido, ¿no? Es cierto, existe, hay enfrentamientos armados, no significa que una excusa se transforme en algo falso y pura parodia, pero que en realidad los motivos más fuertes es, de alguna manera, el disciplinamiento social y político de sus propias esferas de influencia. Por último, hay una interpretación que yo creo que es la más sensata de todas, que es un poco la que yo mencionaba al principio, ¿no? Que dice, bueno, no, la Guerra Fría es el resultado del interés de ambos bloques en mejorar sus posiciones y dominar, al contrario, que hay un enfrentamiento real. Es cierto que después sirve para disciplinar a nivel interno, es cierto de que se traslada a los propios territorios de estos estados, es cierto que sirve para minorar un conjunto de conflictos internos, el miedo, este conflicto mucho más fuerte que ese conflicto entre ambos bloques, pero aquí hay una rivalidad que existe y un interés concreto y real que lleva a este enfrentamiento, y que es una tesis que sostiene, o un enfoque que sostiene que, aparte, es una rivalidad que en este caso se ve acentuada porque en realidad hay un conflicto entre sistemas sociales diferenciados. Uno capitalista y otro que ha tenido muchos nombres distintos, pero que claramente, digamos, algunos hablan de socialismo real, otros hablan de Estado burocratizado, lo que sea, pero que tienen lógicas económicas que son distintas a la del capitalismo, en que no existe la propiedad privada como el eje central, digamos, del desarrollo, que sus dinámicas de acumulación y de crisis son distintas. No vamos a encontrar en los países del socialismo real las crisis periódicas del capitalismo, porque sus lógicas de acumulación son otras, sus lógicas de creación de riqueza son otras, sus lógicas de distribución de la riqueza son otras. Entonces aquí hay sistemas sociales diferenciados que pugnan a nivel global. Que, bueno, justamente que la competencia fue alcance global, que es esto que estaba diciendo yo recién, y que la rivalidad, en definitiva, solo podía concluir con el predominio de un bloque sobre el otro, que es lo que en definitiva pasa a finales de los 80 y principios de los 90, cuando Estados Unidos se transforma en el momento de, bueno, se transforma en la potencia hegemónica, que justamente a partir de la derrota de su sistema rival, tiene la capacidad de extender las lógicas del neoliberalismo a nivel global. La década del 90 va a ser la década en la que el neoliberalismo se va a afirmar como una ideología y como una fuerza económica a nivel global. Y nosotros lo vimos en América Latina, también lo van a sufrir y experimentar los países otrora pertenecientes al bloque del este y que en la década del 90 se incorporan con costos sociales tremendos a las lógicas del capitalismo neoliberal impulsadas por Estados Unidos. Eh, Bien, 9:33, seguimos con cierto tiempo. Eh, Aquí hay una cuestión que de todas maneras a mí me parece importante. Nosotros no nos vamos a poder meter en eso ahora, pero le pido que traten de meterse en eso con detalle cuando estén eh, en la lectura a lo largo de los prácticos, que aparte la Guerra Fría, o este proceso que se conoce como la Guerra Fría, este enfrentamiento, demanda, más allá de estos enfoques globales que tratan de dar una explicación general para el fenómeno,
de una visión profundamente histórica, en el sentido de que, mucho más que en otras ocasiones, es necesario estar atento a los detalles y a eh, las movidas geopolíticas que van generando las reacciones mutuas de ambos bloques. ¿Se ve? Porque hay situaciones que van transformando mucho cuál es el modo en que se llevan adelante este enfrentamiento. Empezando por las dos bombas atómicas que tira Estados Unidos, Hiroshima y Nagasaki, que van, para muchos historiadores incluso, muchos dicen, bueno, es el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero el principio de la Guerra Fría, en el sentido de que muchos historiadores plantean, bueno, ¿a quién le tiran las dos bombas atómicas de Estados Unidos? ¿A Japón, que ya estaba prácticamente derrotado? ¿O es una advertencia a la Unión Soviética que todavía no ha desarrollado su armamento nuclear? ¿No? Y así, en lo sucesivo, vamos a ver que hay un conjunto de acontecimientos que van a ir modificando el modo en que ambos bloques reaccionan, ¿no? Por ejemplo, la revolución en China en 1949 y su alianza con la Unión Soviética va a incrementar las tensiones entre ambos bloques. Por ejemplo, el Plan Marshall de Estados Unidos, cuyos objetivos son la reconstrucción económica europea, que es una inversión sideral de dinero en la reconstrucción europea, ¿no? Al cual incluso se lo ofrece y lo pone a disposición de la Unión Soviética, que pasa, y a los países del bloque del Este, pero que lo rechazan porque viene con una serie de condicionamientos y al estilo de los planes, digamos, del FMI, que ustedes ahora conocen bien, digamos, de condiciones y situaciones que le quitan autonomía a los estados que se embarcan y reciben la ayuda norteamericana. El Plan Marshall de 1947 va a ser leído claramente por la Unión Soviética como un intento de Estados Unidos de debilitar y de desgastar a los países en los cuales tiene injerencia los soviéticos, ¿no? Fíjense que el Plan Marshall tiene un triple objetivo, básicamente, que es la reconstrucción europea, y hay una lógica económica muy fuerte porque Estados Unidos necesita esa reconstrucción para la propia posibilidad de venderle sus productos, de inversión de capitales y de procesos de acumulación de capital que demandan de mercados, y sobre todo el del mercado europeo. Pero también hay una lógica política muy fuerte que es tratar de fortalecer Europa, construir estados que tengan la capacidad de generar políticas de bienestar que reduzcan el atractivo del comunismo. Para 1947, por ejemplo, tanto en Francia como en Italia, los partidos comunistas forman parte de los gobiernos de coalición. El Plan Marshall va a significar el fin de la presencia de los partidos comunistas, por ejemplo, en los gobiernos de coalición francés o italiano. ¿Sí? Y que tiene, aparte, como tercer objetivo, el fortalecimiento de gobiernos fuertemente dependientes de los préstamos de la ayuda de Estados Unidos y por lo tanto amigables en su disputa con la Unión Soviética. Bueno, esto va a modificar completamente la posición de la Unión Soviética. O la creación de la Organización del Atlántico Norte, un tratado de Estados Unidos militar en 1949 por el cual incorpora todas estas regiones de que estamos hablando militarmente bajo mandato de Estados Unidos como una fuerza global que va a operar, que tienen un pacto de defensa para operar conjuntamente ante cualquier agresión externa, léase agresión del comunismo internacional en la lógica maniquea de Estados Unidos. Bueno, esto va a ser respondido por la Unión Soviética en 1955 por el Tratado del Pacto de Varsovia. Entonces digo, acá hay una especie de acción, reacción acción y reacción, que yo ahora no me puedo meter en todos los detalles porque son muchísimos, innumerables, aunque sumamente interesantes para seguirlo, pero que entonces demanda una interpretación que sea profundamente histórica, atenta a estas cuestiones, ¿no? Eh, para nosotros, habitantes del mundo occidental y liberal, digamos, ahora ya no hay más Guerra Fría, pero si estuviésemos en la Guerra Fría seríamos justamente parte de los territorios asediados por la propaganda norteamericana, es sobre todo importante entender el grado de de ficción que hay en esta defensa del mundo libre por Estados Unidos, porque mientras mantiene, digamos, ¿no? Porque en el sentido, digamos, que para nosotros está mucho más claro algunos de los déficits y de las lógicas que atraviesan la política de la Unión Soviética, pero muchas veces somos ciegos a cuáles son las lógicas y las políticas que atraviesa Estados Unidos y caemos presos de una propaganda democrática occidental vacía en la cual Estados Unidos fue
la fuerza fundamental de todos los golpes prácticamente militares que hubo en América Latina y que fueron decenas a lo largo de este periodo, de el aniquilamiento y el sostenimiento de gobiernos fuertemente autoritarios, por ejemplo en Grecia, operando en la guerra civil griega en contra de las fuerzas democráticas, porque en esas fuerzas democráticas formaba parte el Partido Comunista griego. Entonces vamos a ver a Estados Unidos financiando una monarquía fuertemente represiva, etcétera, en la cual la democracia queda completamente helada, etcétera, financiando en China, antes de la Revolución China, a un gobierno, el de Chiang Kai-shek, que después lo va a financiar en Taiwán y lo va a apoyar, que es de una brutalidad y de un salvajismo, de un autoritarismo extremo, financiando y apoyando la dictadura sangrienta de Corea del Sur en enfrentamiento contra otro gobierno autoritario y dictatorial, pero en este caso de corte comunista, en el norte. Entonces digo, tenemos que ser, bueno, y desarrollando una guerra absolutamente bárbara en Vietnam, diezmando a la población, digamos, civil, etcétera, con el napalm, cosa de que nosotros sabemos que lo hizo en Vietnam, pero muchas veces no sabemos o nunca escuchamos que también fue parte de sus estrategias en Corea del Norte, a la cual, para fines de 1949, cuando todavía faltaba, de 1951, cuando faltaban todavía 2 años para finalizar la guerra, Estados Unidos consideraba que ya no había objetivo militar alguno en el norte de Corea, es decir, en Corea del Norte, porque habían incendiado y quemado absolutamente todo con sus bombardeos con napalm. Entonces digo, ¿por qué menciono estas cuestiones un poco al azar, un poco desordenadamente? Porque me parece que habitando este lado del mundo, desaparecida hoy la Unión Soviética, siendo Estados Unidos hoy la potencia hegemónica eh, por antonomasia, más allá de las rivalidades que les pueda presentar China, siendo presos y víctimas permanentes de la propaganda norteamericana, es importante tener una visión fuertemente crítica de las políticas que siguió Estados Unidos y cuáles fueron sus objetivos a lo largo de todo este periodo, ¿no? Eh, Así que bueno, quería mencionar esto. Hay millones de cosas que podríamos seguir hablando, pero bueno, había ahí un chat que decía, podemos terminar a las 10, entonces lo que me interesaría es abrir ya mismo a preguntas la clase. eh, y a partir de ahí seguir conversando. Así que si hay preguntas, bienvenidos. Bueno, acá hay un conjunto de mensajes, ahora veo que no los pude mirar, no sé, espero que hayan podido escuchar y ver.